Pero claro, ¿qué era lo importante de ese libro? Lo importante de ese libro era que ni más ni menos era del padre Rivadeneira. Y el padre Rivadeneira era uno de los grandes escritores jesuitas del siglo de oro, que tiene una de las vidas de santos más prodigiosa, que era el Flos Santorum. Si nosotros nos vamos a ver el diccionario de autoridades de la Real Academia Española, del 18, el primer diccionario de nuestra academia, que se basa, viene todos los libros de autoridades de la lengua, pues ahí está el Flos Santorum del padre Rivadeneira. Es decir, que mis paisanos, sin que ellos se enteraran, estaban recibiendo la mejor literatura del siglo de oro tarde a tarde, solo con ir al rosario. Es decir, esa vinculación de la literatura pueblo. Pues un poco había ahí. Y el pueblo transmitía los romances oralmente, pero transmitía romances de tipo religioso, pero romances profanos. Por ejemplo, lo que cantaba la señora Araceli en Sotoserrano. Estando Filomena sentadita en su balcón, ha llegado un caballero y le ha tirado una flor. Sube, sube, caballero, que ahora tienes la ocasión. Mi marido está de caza a los montes de León. En diciendo estas palabras el marido que llegó. ¿Qué te pasa, Filomena? ¿Qué te pasa, Blancaflor? Se me han perdido las llaves del dormitor. Si tú has perdido las llaves, de oro te las hago yo. El herrero está en la fragua y el oribe en el mesón. ¿De quién es ese chiquillo que en mi cama veo yo? Es el hijo la vecina que en mis brazos se durmió. Caramba con el chiquillo, tiene barbas como yo. Si lo cojo por las patas, lo tiro por el balcón. Es decir, que el pueblo sabía romances, romances documentados pues ya en el Cancionero de Amberes del año 1548, 1551, y todo eso lo estaban, la lavandera que iba cada lunes a lavar al río, tal, las mujeres pues cantaban el día de los torneos, pasé por la morería. Por ejemplo, cuando Menéndez Pidal y su mujer Jimena se casan, hacen sus bodas de oro por Castilla y de repente están en el Burgo de Osma. Y claro, la idea que había a principios del 20 es que el romancero antiguo se había perdido. Y entonces están en el Burgo de Osma, Ramón Menéndez Pidal allí hablando con unos canónigos de la catedral, pero Jimena se fue allí a las afueras del pueblo donde estaban unas lavanderas lavando. Y ahora resulta que ella empieza a oír que las lavanderas cantan un romance muy antiguo, la muerte del príncipe Don Juan. Tristes nuevas que se cuentan por España, de que el príncipe Don Juan está malito en la cama, 4 doctores lo asisten de los mejores de España. Bueno, pues lo estaba cantando una lavandera. Es decir, un romance que se creía perdido desde el siglo XVII. Entonces mi abuelo tenía esa cultura y la transmitía. Los archivos parroquiales de la Alberca, cuando los consultas, del siglo XVIII no hay. Y entonces he preguntado, no me saben decir por qué. Son muy tardíos. Es que los de la Alberca... En otros pueblos sí que sí, hay. no, pero en la Alberca es que el paso de Coria a Salamanca, ahí se han perdido libros. Es que no me sabían decir un juego. Y lo decía, por ejemplo, porque sabemos que el obispo de la Alberca, Pérez Calama, pues lo normal es que en otro pueblo, si hubiera nacido Sotoserrano, sabíamos en 1740 que él nació, pues sabíamos la fecha de su nacimiento, sus padres, lo otro. Que por cierto, Pérez Calama, que se me olvidó decirlo antes, luego él se vuelve en 1793, vive solo 53 años. Él, como veía que todo su ímpetu renovador no era correspondido con la sociedad que vivía, él pide la renuncia al rey, se le concede, y cuando llega se enteran todos los canónigos y los curas de Quito de que el rey ha concedido la renuncia, tocan todas las iglesias, las campanas y las de Quito, y él se tiene que refugiar en el convento de los dominicos y luego salir hacia Guayaquil, porque él tenía ya un destino de venir como abad mitrado a la granja de San Ildefonso, pero naufraga, monta en el barco que fuera, naufraga y ahí se le pierde el globo. Pero el problema de los archivos parroquiales de la Alberca es ese que te estoy diciendo, que están perdidos. Yo quiero reivindicar un poco esta tarde el valor del libro de
fulgor de madre, Sí. que parece que lo hubieras dejado un poquito de lado. No, no, Y no. no me gusta. No. Entonces te voy a pedir, Venga, pídeme. no, te preguntaría algunas cosas, pero Sí. solamente te voy a pedir que nos leas un poema más, por lo menos, Sí. sobre todo uno que recoja léxico local, o más bien comarcal, que yo soy de por allí Sí, y me sí. gusta mucho, y además tú esto lo cultivas Sí, sí. con mucha frecuencia. Me gustaría que leyeras en un poema, que quiera, pero sobre todo si recoja lo del léxico local o comarcal. Pero ahora no me doy cuenta en cuál recoge. Pues casi cualquiera, por ejemplo, La dime. Muda Semanal, ¿Eh? página 17, por ejemplo, Vale. o Sí. yo que sé, o el... Sí, sí. Eso te puede valer. Bueno, Antonio, no lo he querido dejar de lado. Lo que pasa es que, ya verás, a mí me ha ocurrido una cosa que cuando la vives no crees que te pueda ocurrir. O sea, mis padres me parece milagroso que hayan vivido tanto. Mi padre, como llevó una vida muy dura, o sea, porque mi padre primero iba a la siega, a la Armuña, a toda la zona cerealística salmantina. Luego iban a Los Pinos, jornales a Los Pinos. Luego estuvo a los bosques de Navarra, iba a tal. Luego estuvo en la construcción en Francia. Luego estuvo en Alemania en una metalúrgica, que era un trabajo durísimo. Luego volvió a Salamanca a la construcción. Mi padre, por ejemplo, estuvo en la obra de la estación de autobuses del Calvario de Salamanca. Entonces mi padre se quedó, vamos a decirlo así, en fuera de juego después de esa vida tan dura a los 65 años. Vivió de 65 años a 88 que murió casi en fuera de juego. Y mi madre, sin embargo, no. Mi madre era una persona vitalista, era una persona muy apegada a la vida, era una persona que de alguna manera disfrutaba con todo lo mínimo, lo pequeño, Y luego ella, por ejemplo, dormía, igual que yo dormía con mi abuelo Pablo, ella iba a dormir a casa de su abuelo Francisco. Bueno, y este abuelo Francisco, curiosamente, era hermano de un albercano que se llamaba Felipe, y este tal Felipe, que lo fotografió el fotógrafo alemán en el año 22, que tiene un libro sobre España precioso de fotografías en sepia, lo fotografió Ilscher, este fotógrafo alemán. Bueno, pues este Felipe, que tú date cuenta era carlista, y llegó a la plaza de Salamanca y gritó en la plaza de Salamanca: ¡Viva Don Carlos!, allí gritando, y entonces tuvo que escapar a las Batuecas y estaba perseguido, estaba tal, y que debía de ser una persona, un demonio hecho. Bueno, pues mi madre iba a dormir con su abuelo Francisco al rincón del tablao, y había allí dos ancianos, que eran el abuelo Francisco y el señor Pepe, que estaban venga a contar historias. Entonces, claro, ¿cuál era el prodigio de la memoria de mi madre? Que tenía buena memoria, y mi madre, de alguna manera, a través de su abuelo y a través del señor Pepe, tenía viva toda la memoria del 19 de la alberca, porque esos habían recogido toda la memoria del 19 y mi madre me decía siempre: si yo hubiera sabido que iba a tener un hijo como tú, había puesto más cuidado, decía ella. O sea que, pero bueno, ya mucho cuidado puso, porque ella era una persona muy, y vitalista, y yo sabía que se iba a morir pues con ese interés intacto por el mundo, por las cosas, por los demás, y era así un poco. O sea, venga, leo. La muda semanal. Iba a lavar el río de la Puente, los paños y los mendos familiares, semana tras semana, con las otras mujeres. Era un rito periódico de purificación y de pobreza. Había en aquel frotar la ropa con el jabón, también elaborado en casa, un amor, una entrega, un sacrificio ofrecido en el río para todos los miembros de la casa. Y la madre entonaba con las otras mujeres, mientras iban lavando aquellas ropas, la hermosa melodía del misterio del mundo y los romances tan evocadores que las llevaban a sobrepasar aquella vida pobre que llevaban para habitar en un mundo más alto y también fascinante. Más arriba quedaba el charco de la Pajarina, recogido entre ramas de saúcos, a donde iban los niños a bañarse. Aquellas aguas frías y tan claras
para lavar las ropas las mujeres y bañarse los niños, purificaban siempre el existir de todos. La madre, qué fiel era a la llamada de aquellas aguas limpias, en ellas realizaba su labor para que nuestras ropas estuvieran sin tacha al remudarnos. Hoy sé que la caricia de sus dedos estaba allí presente cuando cada domingo en la mañana, tras lavarnos enteros en el barreño de zinc, nos poníamos limpia la muda semanal que nos dignificaba. Es un poco... Memoria. Palabra de la memoria. Sí. Quería preguntarle, yo soy amigo de la historia, me gusta bastante y tal. ¿No tiene usted la sensación de que no solo en España, quizá en Europa, estamos perdiendo las tradiciones mientras que otros pueblos cada vez las lanzan más, incluso las estamos, digamos, están influyendo en nuestra eso, y nos influye más la tradición que propone China o tal, que las nuestras propias cuando tenemos un mundo espectacular, ¿no? Bueno, yo creo que en la historia moderna y contemporánea de Europa ha habido dos momentos de pérdidas que de algún modo sí han quedado marcados por personas que vieron que esas pérdidas, que el perderse determinadas cosas iba a ser, vamos a decirlo así, pues algo que empobrecía a la sociedad que lo perdía. Con la primera revolución industrial, la segunda, se pierden muchas tradiciones del mundo campesino, muchos modos de vida. Y por ejemplo hay poetas como el romántico inglés William Blake que protesta contra todo eso, pero hay también otro tipo de protestas. Hay determinados socialistas utópicos que también protestan contra eso y tratan de hacer un poco aquello de los falasterios, del mundo rural, aquella vinculación con la naturaleza, etc. Y yo creo que en nuestro tiempo, que hay unas pérdidas tremendas, todo esto, o sea, este país tan estrambótico nuestro, que masifica la población en determinadas áreas del país y despuebla otras, con todo lo que es... Yo, por ejemplo, este verano estaba haciendo trabajo de campo, bueno, lo he hecho en zonas rurales salmantinas y luego en áreas zamoranas, por ejemplo, por la Sierra de la Culebra, y claro, son lugares ancestrales hermosísimos. Incluso tú hablas con la gente, con determinados ancianos, y tienen todavía esa memoria un poco de la raíz, del mundo de la raíz. Y todo eso lo estamos perdiendo. Por ejemplo, los franceses han sido mucho más cuidadosos que nosotros con eso. El mundo rural francés está mucho más preservado, pues en todo lo que es el medio ambiente, en todo lo que es el urbanismo, en todo lo que es incluso determinadas tradiciones, que otras pues también sin duda se han perdido. Pero nosotros no, nosotros enseguida nos apuntamos al carro de... Y yo, por ejemplo, la Alberca, que parece un pueblo que sí, que se conserva tal, no, en la Alberca hay muchas pérdidas. La Alberca, por ejemplo, cuando se declaró el primer núcleo rural español Monumento Histórico Artístico Nacional, que se decía entonces, que fue pues por un azar que fue el siguiente, que el primer director general de Bellas Artes del franquismo fue el Marqués de Lozoya. Y el Marqués de Lozoya había sido catedrático, era de Historia del Arte de la Universidad de Valencia, y entonces había un pintor valenciano que él protegió. Ese pintor valenciano se llamaba Ismael Blat, que tiene, por cierto, un hermano ceramista, Alfonso Blat, muy interesante, que se estudia en Historia del Arte. Ismael Blat, por lo que fuera, se enamoró de dos lugares de España, por la luz, que fue de la Alberca, pintaba mucho en la Alberca, y de Santiago de Compostela. Es decir, un pintor levantino de la luminosidad mediterránea, pues se enamora de estos lugares. Y bueno, pues entonces Ismael Blat pues fue el que intercedió ante el Marqués de Lozoya, que era director general de Bellas Artes, que se protegiera la Alberca. E hizo una cosa muy inteligente, pero que se incumplió desde el minuto cero. Y fue que la Alberca no se podía edificar
en el ámbito urbano en 500 metros a la redonda, medio kilómetro a la redonda. Si eso se hubiera conservado, hubiera sido una suerte para la alberca, porque claro, los historiadores franceses medievalistas de la escuela de los anales, como Georges Duby y otros, hablan de que en torno a un núcleo rural hay un primer anillo de naturaleza, que es una naturaleza que de alguna manera es ya un hecho de cultura, porque está intervenida por el ser humano por lo menos desde la Edad Media, desde la Baja Edad Media. Era lo que ocurría en la alberca. Hay sistemas de riego, caminos, charcas. Yo ayer, por ejemplo, con la directora del parque le estaba hablando de charcas porque quieren recuperar charcas como para que vuelva a haber humedales, tal. Y bueno, pues todo eso está perdido, es decir, se incumplió desde el minuto cero. Entonces no respetamos nuestro mismo patrimonio. ¿Y de quién sería la culpa? ¿De los que somos un poco mayores o de los que no más? Yo creo que es culpa sobre todo de una mentalidad que hoy día en España está excesivamente introducida, que es el pragmatismo y el materialismo. Es decir, yo, como pasa en mi pueblo antes, por ejemplo, el Viernes Santo tal, eran días de silencio absoluto. Hoy hay una riada de turistas y ya da igual que a Cristo lo crucifiquen, que al otro le hagan, que se hiciera este rito. Es decir, la gente es pragmática. Y entonces la gente le da igual y te pone una hamburguesería, te pone tal y le da igual. Es decir, con tal de sacar dinero. Y entonces hay muchas pérdidas, muchas. Pero bueno, somos así. No sé si lo dejamos ya, yo creo. Pues gracias a todos. Buenas tardes.